Bienvenidos, bienvenidas. Les saluda el ingeniero Jorge Rosario, parte del equipo de instructores de Magigo. Quiero ahora trabajar con ustedes un tema que es bastante descuidado en la gestión de compras. Recordemos que la gestión de compras es parte de todo el proceso logístico, o mejor dicho, parte de toda la cadena de suministro de una empresa. Resulta que las compras muchas veces se hacen de manera transaccional. ¿Qué significa? Tenemos al comprador de una empresa X, tenemos al proveedor, que es en sí otra empresa, el comprador solicita un producto o servicio al proveedor, el proveedor se lo entrega y termina la interacción. Este tipo de compras son las más usuales. Podemos entender que estas son las compras de tipo transaccional. Ahora, muchas veces las compras que hace una empresa no son únicamente transaccionales. Las empresas, para poder abastecer su proceso logístico, su cadena de suministro, muchas veces hacen compras, vamos a llamarlas de largo plazo. Compras que involucran una gran cantidad de dinero, una gran cantidad de productos, de artículos o de prestaciones de un servicio. Entonces, este tipo de compras ya se hacen mediante contratos, mediante licitaciones, mediante concursos. No es únicamente una transacción, una situación específica particular. Son un conjunto de situaciones, son un conjunto de interacciones comprador-proveedor a lo largo del tiempo. Como les comento, esta forma de trabajar se hace mediante contratos, mediante licitaciones. Y precisamente esa es una de las debilidades que tienen las empresas. ¿Por qué? Porque los contratos, la gestión de contratos, en gran medida las hacen los abogados, lo cual está muy bien, pero es insuficiente. Entendemos que si ya dejamos meramente el nivel transaccional, si vamos a comprar por cantidades de dinero mucho mayores, muy grandes, si vamos a comprar o pedir servicios de una mayor cantidad a lo largo del tiempo, entonces debe hacerse en el marco de un contrato. Repito, la gran debilidad que tienen las empresas es tratar este tema, la gestión de contratos, la elaboración de contratos, como un tema exclusivamente legal, cuando en realidad debería ser hecho por un equipo tanto legal, abogados, y tanto técnico, logísticos, compradores, producción, dependiendo de lo que se esté comprando, dependiendo del producto o servicio que se requiera. ¿Cómo así? Sé muy bien que la parte legal, la gestión de contratos en cuanto a todo el aparato legal que incluye, va a variar según las empresas involucradas, el rubro en el que se muevan, el país en el que suceda esta compra, esta interacción comercial. Sin embargo, hay una serie de categorías comunes que no deberían faltar en cualquier contrato. Yo les pongo como nombre categorías. Pueden ser cláusulas, pueden ser capítulos del contrato, etc. Por categorías me refiero a tres grupos de conceptos que voy a detallar en breve, los cuales en sí son más. Podemos también entenderlo como cláusulas, si el término categorías nos confunde un poco, cláusulas de contratos. Ahora, estas cláusulas tienen que ser lo más detallado posibles, en una cantidad que permitan abarcar todos los aspectos de la compra que se realice. Y precisamente ahí es donde las empresas cometen el error. Porque si estamos comprando un producto o servicio, eso trasciende lo legal. Entonces, ¿por qué se lo dejamos meramente a los abogados? Y repito, no dudo ni un ápice que las empresas pueden conseguir abogados profesionales del sector legal muy capacitados. Pero propiamente no son logísticos, no son compradores, de la misma forma que un logístico, que un ingeniero, no es abogado. La idea no es que uno reemplace al otro, no es que el abogado vea únicamente un tema que trasciende a las leyes, ni tampoco que el ingeniero o el logístico vea un tema que trasciende lo técnico y va a lo legal.
tiene que formarse un equipo. ¿Por qué? Porque dentro de las cientos tal vez de cláusulas que puede tener una empresa, algunas cuestiones se manejan claramente, como son los precios, la cantidad de productos. Ahí, o en esa parte, no se necesita tener una formación especializada, pienso yo, ni en leyes, ni en ingeniería, ni en logística. Pero sí hay unos aspectos que no hay que dejarlos. Muchas veces los abogados hábiles, dejan cláusulas que permiten, o mejor dicho, no amarran a la empresa a ciertas situaciones polémicas, no las hacen responsable, pero tampoco define exactamente qué va a pasar. Y de esos aspectos polémicos solamente voy a tratar 3. Ajuste de precios durante el contrato, responsabilidad en la entrega del producto o servicio y los límites de responsabilidad. Por supuesto, repito, hay muchas más cláusulas, algunas muy conocidas, precio, cantidad, etc. Otras más polémicas, dentro de las cuales solamente estoy cogiendo 3. Ajuste de precio del contrato. ¿A qué me refiero? Me refiero a que precisamente un contrato, el cual enmarca una compra que se hace a largo plazo, suele durar meses, años quizás. Ahora, todos sabemos muy bien que los precios cambian por factores que escapan a las empresas involucradas, al comprador y al proveedor. El índice de riesgo país, de inflación, temas políticos, temas sociales, temas tecnológicos, etc. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros pactamos un precio? Claro, ese precio puede ser estable por un tiempo, pero después las condiciones no. Y un ejemplo clásico es contratos de servicios transporte. El precio del combustible, debido a que está amarrado directamente al precio del petróleo, tiene cierta volatilidad, lo cual hace que por momentos suba, por momentos baje. Lo usual en transporte es que esas fluctuaciones las absorbe el proveedor, ya sea a favor o ya sea en contra. Digamos que si el mercado se comportase de una manera que al final tiende al equilibrio, no debería pasar nada, porque lo que el proveedor de transporte pierde en una temporada, en una época, gana en la siguiente. Y entre comillas no pasó nada. Pero eso es bastante incierto. Pongamos ejemplos de producción, cuando trabajan con materias primas, alimentos, commodities, etc. ¿Quién absorbe esas diferencias? Ojo, si firmamos, ya sea como compradores o como proveedores, un contrato a un precio fijo, entonces salta el tema legal. Por supuesto, al final la ley va a dictaminar en buena medida lo que diga el contrato, sobre todo si no hemos puesto cláusulas que nos permitan ir a arbitraje, que de una otra manera le den cierta posibilidad de recuperación al proveedor. Y uno podría cerrarse, más aún si uno es la parte favorecida, uno podría cerrarse, decir, bueno, la ley es la ley, usted lo firmó, usted no avisó, usted hubiera dicho, etc. Pero sabemos muy bien que en logística, en operaciones en cadena de suministro, esa actitud no lleva a buen puerto al final. Porque siendo parte de la misma cadena de suministro, la idea es que las empresas colaboren. Ok, ese aumento no es la culpa del comprador, pero tampoco del proveedor. Y precisamente, cláusulas que vean el ajuste del precio del contrato nos importa mucho más si somos proveedores, claro. Tienen como objetivo crear, dotar al contrato, a la relación entre las partes, de un mecanismo de ajuste durante la vida del contrato, la vida útil. De tal manera que se garantiza que existe una relación equitativa entre las partes. No se va a perjudicar el proveedor, pero tampoco el comprador. Se tiene que buscar un punto intermedio, tal vez. Ahora, puntos para poder ver esto de manera concreta hay bastantes. Quiero resaltar 2. Se tienen que establecer 2 periodos de revisión. ¿Cada cuánto tiempo se va a discutir, no aceptar de buenas a primeras, discutir un ajuste de precios? Cada semestre, cada trimestre, cada año, cada 2 años, etc. Ahora, estos periodos de revisión deberían estar amarrados a índices independientes. Ya mencioné 2, riesgo país, inflación, etc. Porque precisamente esto busca cómo las partes del contrato se ponen de acuerdo ante situaciones que escapan a ellos. No va a perder uno de todo, ni el otro se va a aprovechar, ni viceversa.
Otro punto muy polémico, responsabilidad en la entrega. Todos, alguna vez, todas que estamos involucrados en logística, sabemos que eso no es perfecto, ya sea como proveedor o como comprador. Hemos tenido que vernos con productos que han llegado en mal estado. Seguramente no es intención de nadie que esto ocurra, pero ocurre. La pregunta es, ¿quién se hace responsable? La respuesta es bien sencilla hasta cierto punto. Si he recibido el producto mal, entonces la responsabilidad es del proveedor. Debería ser así, debería, pero en la práctica no siempre es así. ¿Por qué? Porque en ocasiones el proveedor terceriza el transporte y el transporte es el que lo daña. Claro, como comprador, entonces uno se coloca en la posición, bueno, usted lo ha contratado, usted sigue siendo responsable al proveedor. Hasta ahí todo está bien. Pero digamos que aquello que se ha dañado, aquello que se ha malogrado, aquel problema en la entrega, tiene un costo muy alto. Seguramente el proveedor no lo va a querer asumir del todo. O, y acá viene lo peor, situaciones polémicas, las cuales no se define bien si es netamente responsabilidad del proveedor o del mismo comprador. Me refiero a la recepción, al almacén, digamos, el proveedor está entregando palets de gaseosas en vidrio, cientos de palets, y ocurre una mala operación, pero esa mala operación no quedó clara si el responsable fue el operador del proveedor o el operador del comprador, o sea, el almacén de la empresa que está comprando. Entonces ahí empiezan los problemas. O si es una cantidad enorme y el proveedor a subcontratado puede tomarse la posición que el proveedor no quiera aceptar del todo. Claro, ahí tenemos la lógica, sigue siendo responsabilidad del proveedor, pero muchas veces eso no ocurre porque el monto es tan grande que el proveedor se resiste y empiezan los problemas. Entonces, se tiene que definir bien clara la responsabilidad en la entrega. ¿Cómo se van a tratar los problemas de entrega? Yo sé que hay cientos de problemas de entrega, pero se puede tratar de agrupar los más comunes y acá viene la labor del técnico, del ingeniero, el cual se supone que por su lado tiene toda una serie de KPIs, tiene toda una serie de indicadores y de ahí puede facilitar información para categorizar y hacer más sencillo la labor del abogado. No le va a dar toda una lista inmensa de 1000 problemas que puede pasar, sería un contrato demasiado extenso, demasiado grande para leer, para manejar, pero sí a través de su data, a través de los indicadores, dar soporte a la parte legal. Señor abogado, señorita abogada, hay 5 categorías dentro de las cuales sí o sí debemos definir quién lo va a asumir. De tal forma que la empresa, el comprador, obtenga una compensación en el caso el proveedor no cumpla. Dos puntos importantes. Fechas, sobre todo cuando es un tema, el proveedor se retrasa, y tolerancias. Porque podemos fallar. Nosotros como compradores hemos fallado, el proveedor seguramente ha fallado. Hay errores que pueden tolerarse. ¿Hasta qué punto? Y nuevamente, ahí viene el ingeniero logístico para apoyar al abogado. Hay un porcentaje de variabilidad o una desviación estándar, un grado de error admisible. Ese soporte tiene que darle al abogado para que lo plasmen en el contrato. Y por supuesto, penalidades. Muchas veces el abogado coloca cantidades que no necesariamente cubren los costos. Ahí viene nuevamente el apoyo del logístico o del analista de costos. Esta falla logística por parte del proveedor me acarrea, digamos, 10.000 unidades monetarias, pero el abogado solamente puso 5.000. Al proveedor le conviene fallar, digamos, ¿no? Último, límites de responsabilidad. ¿Hasta qué punto cada quien tiene responsabilidad en un problema o en una no conformidad? Y ese es el objetivo. ¿Hasta qué punto legal, o más que legal, hasta qué punto se asumen responsabilidades sobre productos no conformes? Y la idea precisamente de hacer todo esto, de trabajar las cláusulas, tanto el abogado como el técnico, es no irse a juicio, ni siquiera irse al arbitraje. Solucionarlo con un marco legal, como caballeros, como damas, que quieren trabajar de manera honesta y de manera productiva, porque todos somos parte de la misma cadena de suministro. Ahora, acá hay que dejar en claro que así como al proveedor
se le da la responsabilidad de darnos un producto tal cual nos lo prometió, tal cual estamos pagando, también el comprador tiene obligaciones de revisar. Este caso es típico, llega un producto, no se revisó porque el almacenero no se dio cuenta, no quiso, estaba muy ocupado, abrimos la caja y está roto, pero el proveedor ya se fue y ya le firmamos la conformidad. A veces hay que ser un poco maliciosos. ¿La culpa fue del proveedor o fue de mi personal que por motivos X no quiere asumir y le quiere echar la culpa al proveedor? Eso tampoco es justo. Pero si nosotros ya le hemos firmado una conformidad, el proveedor debe asumir a ciegas. Nosotros, poniéndonos como el proveedor, ¿asumiríamos a ciegas? Yo pienso que no. Para eso también el comprador tiene una obligación. Señor, señorito, usted revíseme de tal manera que antes de la revisión yo le soluciono todo. Después, no soy responsable. Por supuesto, tiene que haber un tema de restitución. Si es culpa de ellos, una restitución. Más que culpa, responsabilidad. Si es responsabilidad de ellos, una restitución del producto no conforme. E incluso penalidades, porque de nada sirve que me lo repongan si al final yo con mi cliente, porque el proveedor no me trajo a tiempo un producto no conforme, ya perdí una oportunidad de negocio. ¿De qué me sirve que solamente me lo restituya? Debería pagarme una penalidad. Este contenido y más se desarrolla en el curso Gestión Gerencial de Compras. Pueden encontrar ese y muchos otros cursos en www.mayugo.net. Muchísimas gracias.